En este fragmento del episodio 23, el Baliato de Al-Ándalus, hago un poco una compilación de conceptos importantes de Al-Ándalus que son indispensables para entender el mundo árabe e islámico. Suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todo mi contenido y dentro vídeo. Al-Ándalus es un término geográfico que, como confirma una moneda bilingüe del año 716, es el término geográfico árabe para referirse a España, es decir, a toda la península ibérica. Sin embargo, el término Al-Ándalus se volvió un poco ambiguo al avanzar los reinos cristianos en sus conquistas hacia el sur, y ahí se empezó a identificar Al-Ándalus con el área de dominio musulmán. Y por ejemplo, usar Giliquía para referirse a Galicia y León. Es Al-Ándalus como zona de dominio musulmán es como usamos actualmente esta palabra. Y sus habitantes eran los andalusíes, no confundir con los andaluces. Etimológicamente hay diversas teorías sobre el origen del término Al-Ándalus, pero las más aceptadas apuntan a que es una referencia culta a la mítica Atlántida, o bien proviene de Gótica Sors, que significa tierras sorteadas entre los godos. El término dhimmi significa gentes del libro y se refiere a los cristianos y judíos que tenían su estatus protegido por las leyes islámicas. A cambio del respeto por su fe y leyes propias, los dhimíes tenían una fiscalidad especial, aunque a medida que la islamización de la sociedad avanzó, los gobernadores musulmanes se vieron obligados a fijar nuevos impuestos para también los musulmanes también. Los mawali o maulas eran hombres de condición libre, libertos o esclavos, vinculados por relaciones de clientela con un patrón árabe, y fueron importantes como primeros conversos no árabes al Islam y en momentos cruciales de la historia islámica, tales como la Revolución Abasí o en el éxito de Abderramán I en fundar el Emirato de Córdoba. En cuanto a la sociedad andalusí, la dividimos por criterios étnicos y de fe. Étnicamente tenemos a los hispanogodos, el grueso de la población, que en su mayoría se convirtió al Islam con el paso de los siglos. Los bereberes o amazigues, que son las etnias, digamos, autóctonas del norte de África, y los árabes, originarios de Arabia y que formaban una minoría dirigente. Aún así hay que decir que con el tiempo estas identidades podían hacerse difusas si se mezclaban. Hay que tener en cuenta que una persona se identificaba como árabe si tenía un ancestro masculino árabe. Por ejemplo, la madre de los herederos de la dinastía omeya siempre era una concubina hispanogoda o bereber, y esto hizo que el propio Abderramán III tuviera que teñirse su barba de negro para parecer más árabe. En cuanto a la religión, había cristianos, judíos y musulmanes. Y si mezclamos etnia y religión, hablamos de los mozárabes, los cristianos hispanogodos que permanecieron bajo dominio musulmán y fueron mayoría hasta el siglo X, y los muladíes, que eran hispanogodos o mestizos hispanoárabes que abrazaron la fe islámica. La umma se refiere a la comunidad musulmana y la ulema a la comunidad de eruditos en teología y derecho islámico. El cadí era un juez de ley islámica y los cadíes gozaban de mucho prestigio e importancia dentro de las sociedades islámicas, mientras que los alfaquíes eran sabios en jurisprudencia islámica, pero no ejercían de jueces. La escuela malikí es una de las 4 escuelas de jurisprudencia islámica suní más importantes y fue fundada por Malik ibn Anas en el siglo VIII. La escuela malikí se distingue de otras por la importancia de la que le da a la jurisprudencia de Medina, es considerada una escuela conservadora del Islam y fue la escuela predominante en Al-Ándalus. El emir o sultán era un gobernante de un país musulmán, mientras que el califa es un título superior que reclama ser el líder político y religioso de toda la comunidad musulmana, la umma. El hajib era el chambelán del emir o califa y a diferencia de Oriente, en Al-Ándalus el hajib siempre fue un cargo superior al visir, que era un honorífico que en Al-Ándalus a veces no tenía ni funciones específicas. La cora es una división territorial de Al-Ándalus y equivaldría a las provincias. Una alcazaba
es una ciudadela situada dentro de la ciudad y era donde vivía el gobernador y los soldados. Y una atalaya es una torre de vigilancia. Cuando hablamos de fitna, nos referimos a periodos de guerra civil entre musulmanes, y esto tiene tanto connotaciones políticas como religiosas como un cisma de la fe. Luego, en la concepción islámica, el mundo se dividía en tres partes: el Dar al-Islam, o Casa del Islam, que son territorios gobernados por los musulmanes donde los no musulmanes pueden tener el estatus de protegidos, de dhimmi. Luego tenemos el Dar al-Sul, o Casa del Tratado, que son territorios en paz por pactos con los musulmanes. Y finalmente tenemos el Dar al-Harb, o Casa de la Guerra, territorios no musulmanes sin tratados de paz con los musulmanes y que pueden ser por tanto objeto de expediciones militares para conseguir botín, ya sea en forma de bienes o de cautivos y esclavos. Es importante decir que esta división del mundo no está recogida en el Corán ni en los hadices, y en cambio lo ideó un teólogo y jurista islámico del siglo VIII. Y el último concepto del que quiero hablar en este glosario de Al-Ándalus es la yihad, que es una palabra polisémica y significa tanto un esfuerzo moral para ser un buen musulmán, como hacer la guerra a los infieles del Dar al-Harb.